En México hablamos náhuatl, español, mixteco, 69 lenguas en total. Estamos orgullosos de nuestro multilingüismo. Asiste a la quinta edición de la Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales FLIN 2021 en el Centro Nacional de las Artes de la Ciudad de México del 11 al 14 de agosto y sigue las actividades virtuales hasta el 30 de septiembre, porque las lenguas son cultura, son modos de vida, ni una lengua menos. Consulta las actividades en inali.gov.mx. Tancha de Tuanda Shingu. Dejalwa Huaclanenek, Patalashkwatu, Sutalmajumpoke, an Patal, wat Unkau, Patal, wat Walleclav, Humpoke, an Majumpoke, an Zabalotiquat, Tutsu, Telchik Patalan, Tatalep, Juntal Tenek, Leculbel, Tehuatalasheshi, Junkut Olav, Chiquatitan, al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, Ani, Juntal Tenec Chicachiti, Tampotzot, Aniti, Veracruz. Muy buenas tardes, tengan todos y todas ustedes que nos están acompañando desde distintas partes del país y esperemos que distintas partes del mundo también interesadas e interesados en el tema de la lingüística, en específico de la lengua Tenec. Doy la más cordial bienvenida a las participantes y los participantes de esta mesa, en la que estaremos tratando un tema bastante interesante sobre la lengua Tenec. Y pues nada, bienvenidas todas. Carlita, bienvenida. Gracias. Y pues bueno, la mesa, este conversatorio se llama Ciclo de Planificación Lingüística Comunitaria, Experiencias Tenec. Y pues parece un nombre para algunos que desconocemos quizás del tema. Este nombre de planificación lingüística suena un poco complejo, pero no es otra cosa más que qué es lo que se está haciendo desde las comunidades, específicamente en esta mesa se hablará de lo que se está haciendo desde las comunidades para, de alguna manera, que la lengua Tenec siga, digamos, su camino, siga utilizándose, más allá de la casa, que se pueda usar en otros espacios. Y como les mencionaba, pues este tema, o más bien la parte de planificación lingüística ya es pues no es de ahorita, es un tema que ya, pues desde 1959 que Haugen intentó o dio esta definición de que era planificación lingüística, ¿no? Pero, como les mencionaba, desde los que nos acompañan desde casita, son un conjunto de acciones que se hacen. Estas van orientadas a definir las funciones de la lengua, la forma. Cuando hablamos de la forma, hablamos de la gramática, de la ortografía, del alfabeto, e incluso los espacios de enseñanza de una lengua. Y esto sucede cuando hay pues lenguas en contacto, como en este caso en el país, pues tenemos el español y otras 68 lenguas que siempre han estado en contacto, ¿no? Entonces, ¿qué sucede cuando hay una o más lenguas en un espacio? ¿Cuál es la que tiene mayor injerencia en los espacios, tanto de educación, tanto de salud, tanto de justicia, ¿no? ¿Y qué sucede con los hablantes? ¿Qué es lo que hacen los hablantes? ¿Cuál es la lengua que deciden utilizar y por qué, ¿no? Entonces, en esta mesa hablaremos un poco sobre este tema. Y pues, sin más, me gustaría presentar a las y los participantes. Pues bueno, voy a presentar a Perla, que estará también moderando esta mesa. Ella es licenciada en Lingüística por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y ha colaborado en distintos proyectos de documentación lingüística y de dialectología de la lengua Tenec con la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas.
Participó como asesora lingüística para la creación de la norma de escritura de la lengua Tenec y como encargada del acervo de lenguas indígenas nacionales del INALI. Actualmente forma parte de Diversidad Lingüística y Cultural, una asociación civil, y es alumna del posgrado en antropología en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde, bueno, está haciendo su investigación con el tema diagnóstico de vitalidad lingüística del TENEC de San Francisco Chontla en Veracruz. Bienvenida, Perlita. Gracias, Luis. Bueno, pues antes que nada, gracias por la invitación al instituto. Gracias también pues a los panelistas eh, por aceptar esta invitación. Estos temas pues son de gran importancia, no solo para los investigadores que estudiamos la lengua Tenec, sino también pues son temas que a muchos lingüistas nos interesan, justamente pues por las razones que ya comentaba el maestro Luis Flores. Bueno, pues en esta ocasión, antes de presentar a los panelistas, también vamos a presentar a Luis. Él es hablante de la lengua Tenec, o huasteco del estado de San Luis Potosí. Es licenciado en informática y maestro en estudios amerindios y educación bilingüe. Forma parte de la red de activistas digitales de Latinoamérica y es coordinador general de la comunidad en línea Lenguas Web, desde la cual se generan materiales para la revitalización de las lenguas indígenas del país. Desde el 2009 es titular de la jefatura del Departamento de Diseño de Proyectos de Lenguas Indígenas del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas Nacionales. Bueno, también continuaremos con la presentación ahora del profesor Elías Santiago Martínez. Él es hablante también de la lengua Tenec, con maestría en educación básica, originario del ejido Tzaji, ubicado en el municipio de Tanlajas, en el estado de San Luis Potosí. Actualmente está a cargo de la asesoría pedagógica de educación primaria indígena en su municipio y ha trabajado en las ediciones de la lengua de escritura de la lengua Tenec. También, bueno, pues esto ha servido como un medio para la producción de textos escritos desde la tradición oral de los pueblos indígenas, además de ser un colaborador del proceso de esta normalización, que, bueno, pues la primera edición fue en el año 2018. Y ha trabajado como tallerista y asesor técnico en distintos talleres y cursos y diplomados desde el año 2007. Bienvenido, maestro Elías. Muchas gracias. Bueno, presento a nuestra cita Xochitl Rubio Sotero. Ella es originaria de Mecatlán, Tamazunchale, en San Luis Potosí, en hablante de la lengua Tenec. Estudió en la Universidad Pedagógica Nacional la licenciatura en Educación y la maestría en Educación Básica. Labora desde el 2006 en el Instituto Estatal de Lenguas Indígenas e Investigaciones Pedagógicas. Hasta la fecha, se ha desempeñado como docente investigador y coordinadora administrativa y actualmente como coordinadora académica. Ha colaborado en distintas publicaciones, entre ellas mi pequeño diccionario náhuatl, Nick Azuche Tenec, grafías para escribir en lengua Tenec, es un cartel, y Mam, el anciano de Xomoconco, en la traducción a la lengua Tenec. También ha colaborado con distintas asesorías referente a la enseñanza de la lengua materna a docentes de educación inicial, preescolar y primaria, de educación indígena, a petición de la Dirección de Educación Indígena Bilingüe e Intercultural. Ha participado, como les decía, en distintos proyectos, y actualmente, pues bueno, está asesorando a personal del Centro Ceremonial Tamaletón Tancanwitz en la salvaguarda de los conocimientos y saberes ancestrales de la cultura técnica. Bueno, también nos acompaña como parte de este panel el profesor Filiberto del Ángel Santiago, quien es originario de la comunidad El Porvenir Chopopo y, bueno, pues de profesión es maestro bilingüe de educación primaria. Siempre ha luchado por fortalecer y rescatar y así como darle vida a la lengua Tenec, pues está muy orgulloso de hablarla y de pertenecer a este grupo. Asimismo, bueno, pues está muy contento y orgulloso de estar incursionando pues en estos espacios del quehacer cultural. Y bueno, pues bienvenido, profe. Bueno, pues bienvenidas todas, todos. Bienvenida también a la maestra
Elvira Luciano Velázquez. También ha participado en distintos proyectos relacionados a la revitalización de la lengua Tenec. Y pues bueno, Perlita, si nos puedes indicar cuál sería la forma en cómo se desarrollaría la mesa, por favor. Claro que sí. Bueno, pues la dinámica de esta mesa, pues prácticamente es hacerles unas preguntas a los profesores, a los 4 profesores, y pues que paulatinamente las vayamos contestando una por una. Cada uno tendría 5 minutos para dar su respuesta. Nosotros vamos a ir indicándoles pues qué profesor es el que tiene que contestar. Y bueno, pues nada más pedimos ser respetuosos con los tiempos para no pues alargar un poco más y poder al final dar un cierre con conclusiones y también preguntas del público en general que nos están viendo por las distintas plataformas. Entonces, bueno, pues va a iniciar el profe Luis haciendo las preguntas y nosotros daremos como las pausas para que sepa qué profesor pues le toca dar su respuesta correspondiente. Muchas gracias, Perlita. Y ya diciéndote, Perlita, aquí entre Sí. confianza, entre los que estamos en esta mesa, y justamente me agrada que podamos llevar, bueno, esta mesa justo con esa confianza en la que hemos trabajado todos, de conocernos y de saber que estamos juntos en este proceso referente a las lenguas indígenas del país. Y pues, bueno, pues comenzamos con la primera pregunta. Bueno, justo sobre la planificación lingüística, y ya les comentaba en un principio lo que es la planificación, cómo se ve esto desde el contacto de dos o más lenguas, ¿no? Incluso, si no me recuerdo, la maestra Cristel Soche también es hablante de la lengua náhuatl, ¿no? Entonces, ahí también, pues, sería interesante cómo sucede este contacto de Tenec náhuatl español, cuál escogemos, en qué momento, ¿no? Pero ahora empezaremos con la primera pregunta, que es cómo surgen las primeras actividades de planificación lingüística en la comunidad, cómo se empieza a construir esta planificación, quizás desde cuándo, o sea, retomar un poco sobre ese pasado. Y les comento un poco, en mi caso, recuerdo cuando entro a la primaria, justamente en ese momento es cuando empiezan a llegar los primeros libros escritos en Tenec, y desde ahí los maestros, pues, como podían, daban las clases o enseñaban a leer y escribir en Tenec, ¿no? Desde esta referencia quizás del español, no lo sé, pero justo si en esa época llegaron los primeros libros, tiene que haber un pasado, ¿no? De cómo surge esta planeación de la creación de materiales, ¿no? Pero igual en otros ámbitos puede haber esta planificación. Entonces nos vamos con la primera pregunta, que justo es esa: ¿cómo surgen las primeras actividades de planificación lingüística en su comunidad? Entonces, si aquí nos podría compartir el maestro Elías, por favor. Le Hulik, Tacantalapti Hunyanel, tiene Tehuat, tu Tsush, Tiala Shipulik Hulat, Le Cacnamalyan, Perla, Cacnamalyan, Luis, Tecual, Ashachipulik, y Tohlabe, Inkiyamal, Matutsi, Kinene, Cantinin, Unuitzan, Talelan, Ancona Wistalab. Pues bueno, en primer término, el agradecimiento por la invitación y por estarnos acompañando el día de hoy en este gran espacio, Perla, Luis, y pues bueno, compañero y compañeras panelistas que estamos el día de hoy. Bueno, hacer un poquito de remembranza acerca de las actividades de planificación lingüística. Eh, pues son muchos los esfuerzos que se han hecho desde los orígenes, hablando de educación indígena, hablando de la lengua Tenec en específico, el cual es el tema del día de hoy, y pues la invitación al cual estamos acudiendo, pues surge los primeros materiales de acuerdo al plan de estudios 1993,
un grupo de maestros, compañeros de educación indígena, lingüistas de estudio y bueno, la oportunidad que tuvieron de ellos prepararse en esa área. eh, Generaron los primeros libros de texto gratuito para los alumnos, dirigido para los alumnos, que hasta actualmente todavía existen. Bien comentaba Luis Flores de que él recuerda en sus primeros pasos de la instrucción primaria. Yo creo que todos gustosos recibíamos ese libro de texto editado al 100% en TENEC. Entonces yo creo que de esos momentos, los grupos, en pequeños grupos de compañeros maestros, fue el pilar para iniciar con esta gran prevención y sobre todo buscar la manera de cómo organizar, de cómo encaminar un gran proyecto para lograr concretar con la escritura de la lengua TENEC, porque anteriormente, o como yo creo que todos estamos sabidos, las lenguas indígenas de todo nuestro país, inclusive de los otros países, eh, las lenguas indígenas han perdurado y existen porque se basa mediante la tradición oral. Oralmente es como siempre ha existido, pero como ya lo comento, a partir del Plan de Estudios 93 fue que se inicia con este gran esfuerzo de conjuntar y conjuntarse diferentes maestros, inclusive personas que son de la comunidad que tienen ese interés porque se registre lo que es la palabra, lo que es la lengua TENEC, la oralidad que se registre, porque si ustedes bien se dan cuenta al fondo de mi pantalla, o de la pantalla que estamos observando, eh, existen y observamos, pues bueno, algunos símbolos que es el registro que tenemos ancestralmente de nuestra cultura, de nuestra lengua, pero en sí es necesario y se vio la necesidad de plasmar lo que estamos, en este caso, hablando, como yo empecé a dialogar con ustedes, a dar un pequeño mensaje. Esa es la esencia de nuestros pueblos originarios y esa fue la gran preocupación pues de que esto quede plasmado. Entonces, también hacerles saber de que en el estado de San Luis Potosí se habla la lengua TENEC, pero al igual también, como lo escuchamos en la remembranza de Perla, en el estado de Veracruz también se habla la lengua TENEC, con una variante que algo comentaba Luis hace un momento, en el cual se empezó a buscar la manera de cómo involucrar a los hablantes de la lengua TENEC del estado de Veracruz y el estado de San Luis Potosí para empezar a unificar los criterios para poder pues realizar y plasmar lo que es esta escritura. Así dejo mi participación. Muchas gracias. Gracias, profesor Elías. Maestra Citlalzúchil, por favor, si nos pudiera dar su opinión. Bueno, tascan Nectarianelchik, Anika Gnamalian, Itatetin, con Chinchama la Valnante, Quinquahai, Colna Way, Sheshitzalat, Antenek Kaushi, Huahuicuale y Ticuenchali. Buenos días, buenas tardes a todos. Muchas gracias a quienes me invitaron a participar a este conversatorio para ver lo que es nuestra lengua materna, la lengua TENEC. Sí, como comentaba el compañero Elías, este es realmente revitalizar nuestra lengua indígena o la lengua materna TENEC. Pues ya tiene muchos años. Empezó con la creación principalmente de educación indígena como parte de un sistema educativo donde todos
donde toda la población reciba realmente una educación desde su lengua materna o desde su cultura. En este caso, nuestro trabajo como docentes indígenas es principalmente generar esos espacios, esos ambientes donde el niño se alfabetice, pero no solo en el castellano, sino también en su lengua materna. Y esa es una de las encomiendas que tiene Educación Indígena, que principalmente el niño tiene que empezar a instruirse desde su lengua materna. Entonces, por eso en primer grado, en segundo grado, como ya dijo el compañero, como ya dijo Luis, se dieron las ediciones de los libros de texto, 100% lengua indígena. ¿Por qué? Porque esa era la meta, que el niño aprendiera a leer y escribir desde su lengua, para que a partir de ahí se vaya apropiando de una segunda lengua que es el español. Pues realmente ha sido un trabajo muy arduo, muy lento, se puede decir, porque realmente pues ya la educación indígena ya lleva 50 años de existencia en el país, y realmente se ha logrado mucho en cuestión a implementación de programas para trabajar desde la lengua indígena, pero aún nos falta mucho. Aún nos falta mucho en el sentido de que nuestras comunidades, en algunas, no en todas, se está perdiendo la lengua materna como tal. Entonces aquí nuestra encomienda pues es, como decía el maestro Elías, pues a partir de la tradición oral, empezar a registrar nuestra tradición oral. ¿Por qué? Porque en la tradición oral es donde se encierra todo el conocimiento de nuestro pueblo. De esa manera podemos demostrar que nuestras lenguas indígenas tienen la misma importancia que el castellano. Incluso yo creo que para nosotros que vivimos o que todavía formamos parte de una comunidad indígena, nos es más útil usar la lengua materna, porque es de una manera en la que podemos nosotros realmente expresar nuestros sentimientos reales, porque, bueno, los que ya tenemos el dominio de la lengua castellana como una segunda lengua, pues yo creo que ya podemos hacer ambas cosas en las dos lenguas. Sin embargo, todavía hace falta muchas cosas. Yo realmente ahorita con la implementación, bueno, con ya la edición de la norma de la escritura de la lengua Tenec, he visto mucha importancia, mucha utilidad de ese material. Tanto que, por ejemplo, yo ahorita pues estoy trabajando con la población de Tamaletón, que son quienes ellos se acercaron a nosotros para realmente revitalizar su lengua materna. Entonces creo que esa es la importancia de tener una planificación, de seguir trabajando desde nuestros entornos, la lengua indígena, darle esa utilidad, ya no tanto social, sino también de manera cultural, de manera educativa. Gracias. Creo que justo esa es la planificación. Incluso pues lleva o debería tener alcances en distintos lados, no solamente, como les decía, en la parte educativa, la parte social, pero recordando nuevamente estos primeros libros, y yo creo justo la educación indígena ha llevado que a la fecha existan personas que puedan documentar su propia lengua, ¿no? Y de ahí estaríamos hablando quizás ya de una parte de la planificación, que justo es la creación quizás de corpus, la creación de diccionarios, la creación de ahora la norma de escritura, que para poder hacerse una norma tiene que haber un alfabeto, ¿no? De cómo escribir en la lengua. Y y es creo que el avance que hemos tenido desde la comunidad Tenec y comunidad hablando tanto de los de Veracruz como los de San Luis Potosí,
de ponerse o ponernos de acuerdo para cómo registrar nuestra lengua, ¿no? E incluso se se han acercado algunos lingüistas conmigo para decirme igual y la norma le falta trabajo para hacerla, ¿no? Digo, pero ese es un avance, ¿no? Ya tenemos algo, ya podemos escribir nuestra lengua y es una propuesta desde las comunidades, que eso es como lo más importante, ¿no? Que sea algo que se haga desde lo propio, desde lo nuestro, ¿no? Y entonces creo que pues como todo trabajo puede tener algunas cosas que hay que mejorar, pero justo por algo se empieza, ¿no? Dejo el espacio para el maestro Filiberto, igual con la misma pregunta, ¿cómo surgen las primeras actividades de planificación lingüística? Maestro Fili, si puede, por favor, poner su micrófono, porque no lo escuchamos. ¿Ahora se escucha? Sí, perfecto, ya. ¿Se escucha? Sí, Sí, perfecto. ya. Muy bien. Hanta WhatsApp Leipzig, Oxis Mim Leipzig, Pulecta Leipzig, Chitecheu, Punkunek, Valcantita, Hanto Leipzig, Chihuahua, Val San Luis y Efchal, Val Tata, Tichena, Veracruz, Achi, Atkizapzig, Astu Salna, Alba Valna y Junco, Valanchala, Valneki, Belta, Yamne tu Pejes, Yamne tu Tahan, Niki Atan Estado, Techehun Estado, Veracruz, Niki Junco, Kunchala, Valna. Porque esto que lica, balcucale, guagua, tu tenek, arie hayet, en Cauchi tenek, y San Luis, y Esbanzal, anish de Veracruz, Bueno, amigos, buenas tardes en esta ocasión, ¿verdad? Me es un orgullo participar con ustedes porque la verdad, yo navegué durante los 35 años como maestro bilingüe y me retiré porque había otros proyectos más abiertos. ¿Cómo empieza esto de la planificación lingüística? Afortunadamente yo fui empapado por esa tradición. Mi padre fue maestro, estudió allá en Iguala Guerrero, después se vino allí en Pequetzén, o sea que pasé por ahí pues, rumbo de San Luis y a Cobijo, y por eso es que cuando surge este trabajo, desde niño, desde pequeño, mi papá escribía las palabras tal como se escucha. Entonces, para mí no es novedoso cuando llego en la primaria y yo quería escribir un recado y que no se diera cuenta mis amigos o mi maestro, lo escribía en TENEC. Entonces, desde ese tiempo yo ya practicaba esa forma de comunicarme. Más que la oralidad era algo práctico para mí, pero en el proceso del desarrollo en la primaria, le estoy hablando en el 68, por ahí, pues era algo difícil, no te aceptaban tan fácil también, se burlaban de uno, había ciertas, pues ahora sí, discriminación. Pero realmente nosotros hemos luchado durante pues, muchos años cómo conservar nuestra lengua, nuestra oralidad. La oralidad hoy en día ya no es nada más de dos personas, ahora ya podemos hacer este tipo de trabajo virtual y pues nos ha fortalecido mucho esto. Entonces, la verdad, la necesidad de esa oralidad, pues es el medio más efectivo en las comunidades, aparte de empezar a escribir, a alfabetizarnos en la lengua castellana, pues ya teníamos esa base, ¿no? Esa alfabetización y trascender en la práctica ya de la gramática, pues ya escribíamos tal como era el español. Entonces sí nos entendíamos, pero ya en los 70, por ahí en los 72, 74, por ahí, aquí en nuestra ciudad de Tantoyuca, Veracruz, ya empieza a funcionar educación indígena y ya los maestros ya traían pues bastante fundamentos, el por qué hablar y por qué enseñar en las escuelas la lengua materna.
Entonces, se aprovecha ese recurso y afortunadamente en esos tiempos eran personajes o maestros que nacieron en ese seno de la enseñanza, ¿sí? Y fortalecida. Era eso, vivir y convivir con los pueblos indígenas, el origen de uno. Entonces, esa parte de la oralidad se va trascendiendo a través de esas escrituras y eso es muy valioso porque realmente ya ahorita en la actualidad realmente se va ¿cómo le diré? Fraccionando a algunos mensajes, algunas palabras. A mí me llama la atención, por ejemplo, en Tantoyuca yo saludo y puedo escribirlo al Guazajao y estoy diciendo buenos días, al Huahuacal, al Guazamul, Afcalam, Teuchuush, y en San Luis, pues es muy marcado Tacanenec, Huaclenenec, Aclenenec, o sea, y esa parte donde dicen ya los jóvenes, los muy jóvenes modernos, dicen Nenec, y yo veo porque veo una chica que graba en Face, en Tenec San Luis, y la verdad dice, Hantawas Nenexik, Nenexik, entonces la verdad la persona que no tiene un origen de la palabra Tajanenec, pues no se queda en cero, entonces pues es muy valioso, ¿no? Yo puedo, esta lengua, tanto de San Luis y tanto Yuca, lo que es Veracruz, bastante variantes dialectales en nuestra región, tanto Yuca. Esta lengua, yo cuando incursioné a un curso, a un diplomado que yo hice en la Universidad de Tucson, Arizona, el concurso fue en la Universidad de Georgetown, Estados Unidos. Pero a mí me funcionó muy bien esto porque la verdad yo ya no tenía que investigar nada porque yo vivía, y mucha gente que la verdad no lo vive, pues no se emociona. Yo me emociono y me fui a incursionar a otro estado, a otra nación que es prácticamente muy complicada, pero el TENEC, tanto Yuca y San Luis, lo pueden encontrar en la Universidad de Arizona, en Tucson, Arizona. Ahí está. La verdad, esta relevancia de esta lengua de nosotros, por eso es cuando se hizo el proyecto de la normalización del sistema gráfico de la lengua TENEC, ya no se me complicó, al contrario, con los compañeros de Tantoyuca, sí tuve mucho problema. Tuve mucho problema porque no aceptaban, sentían que los de San Luis nos imponían las cosas. Entonces yo realmente les dije, mire, vamos a sumar, no vamos a restar. Funcionó, hice de muchas cosas, pero ahí está, ¿no? Es un proceso que va igual con los libros, que se editó por allá después del 80, también tenemos un libro en TENEC de primero a sexto año, más adelantado a los de San Luis. Entonces nos llegaba aquí los libros en TENEC y lo llevábamos en las comunidades y la gente lo rechazaba. ¿Cómo le voy a decir pita cuando yo le digo cuita a la gallina? Entonces, había ese choque cultural, pero poco a poco se fue, hace bastante problemas. No solo tuve problemas físicos con mis compañeros de propósito lingüístico para entre compañeros, porque pues, el que no recela su cultura, pues quiere decir que es un ladino. Elías, la compañera, la Xochitl, porque están bien jóvenes, tampoco, la verdad, no es fácil transitar en lingüística. Entonces, ahorita hay rechazos todavía, lo habla la gente en su lengua. Ahorita ya las redes y se aprovecha. Tenemos ya en la zona en TENEC, a donde quiera que esté. Eso es todo. Yo creo que me robé unos
Gracias, profe. Muchas Creo que, gracias. muchas gracias. Muchas gracias. Creo que se está como cortando un poquito su audio, entonces tal vez si pudieran apagar su cámara para que podamos escucharlos un poquito más fluido. Y bueno, pues daríamos paso también a ahora la maestra Elvi, si nos puede también compartir, al igual que los demás Elvira. panelistas, su experiencia, por favor. Ujú. Hola, habla. Al quizás yanta luka knal hengu inalia wal hekichu heantosla. Muchas gracias, compañeros. Buenos días, ya buenas tardes. Yo agradezco mucho esa invitación que nos hicieron. No estoy muy bien enterada, estoy más sabía, ¿verdad? Entonces, pues, aquí, pues, en la primera, ¿cómo empieza cómo surgen las primeras actividades de planificación lingüística? En mi caso, en el caso muy personal, pues yo en lo oral lo practiqué y cuando cursé el 5º grado, yo acudí a un albergue y vivir ahí en Tenec, a como la entendía, no había un alfabeto diferente al español, o sea, como es ahorita. Entonces, escribía ciertos textos ahí del albergue y pues me incluyo en el trabajo como texto que tenemos en la actualidad, que no ha cambiado, seguimos con este programa 33. Y sí, en eso sí he participado en varios trabajos que se ha hecho, me gusta, sigo participando y a la fecha pues la coordinación de algunos trabajos, hemos hecho algunos libros cartoneros que por otros. Y pues la práctica diaria, comunidad con los niños, cuando se visita, sigue en pie y se sigue enriqueciendo, siguen surgiendo nuevas cosas que plasmar en los escritos que seguimos elaborando. Y pues para mí no es de igual, porque desde chica y ahorita pues los trabajos que hacemos para atender a los grupos, han ingresado varios compañeros hijos de maestros, de los primeros maestros que trabajaron en los 70, 80 por aquí, que fue cuando empezó a funcionar la educación indígena en nuestro municipio, en el municipio de Tantoyuca. Pues en su mayoría no lo hablan al 100%, entonces esa dificultad tienen ellos. En mi caso no, porque todavía, o sea, lo hablo y ya con la práctica diaria de la escritura, pues no se me dificulta. Y le estamos dando mayor difusión, hemos estado participando. La desventaja de los otros es que no hemos podido conjuntar esas actividades con las autoridades municipales. En este caso, hay muchos trabajos que ellos elaboran de manera aislada, sin tomar en cuenta que existe educación indígena para apoyarse con nosotros, que ya lo manejamos con
lo practicamos, lo tenemos ya, ya no, o sea que no se nos dificulta, entonces ellos lo escriben a la manera como nosotros empezamos en aquellos tiempos, sin tomar en cuenta el alfabeto que ya se conformó. Entonces, sí hemos visto algunos trabajos, algunos letreros que a veces surgen por ahí en las calles o en algunas dependencias de gobierno y, y están, para nosotros, pues no están correctamente escritas. Hay algunas grafías que se emplean y que no están considerados en el alfabeto que ya tenemos. Entonces, pues hasta allí. Le digo que lo sigo practicando, sigo coordinando esos trabajos con mis compañeros de la zona a la cual pertenezco, que es asesoría técnica pedagógica y actualmente sigo laborando, ya llevo 33 años, en este noviembre cumplo los 33 años de servicio y por la edad, pues a lo mejor nos dijeron que no podíamos jubilarnos hasta los 60. Bueno, les sigo mientras puedo y sigo apoyando a los compañeros. Le digo que ahorita tenemos el proyecto de aquí en el municipio, conjunto con todo el Muchas gracias, maestra Elvira. Bueno, pues vamos a pasar a la siguiente pregunta. Sí. Bueno, pues en su comunidad nos gustaría pues que nos platicaran acerca de las actividades que ustedes como profesores bilingües han impulsado para el desarrollo de su lengua. Entonces, pues vamos a iniciar la ronda de nuevo con el profesor Elías. Si nos gusta, por favor, profe Elías, compartir su experiencia acerca de estas actividades. Lega kena malyan. Dijo cuat. Ainan chel kalasa si salap. Lega kena malyal si cuatu tutsutal. Tialam pulik holat. Si tuete cuat. Wa masyabi cual choken ki. Netsuan kitsu kal we más kali wakilen talab. Kal we más. Pues tam. Netu ol chikun me abal hawa tam tohlab. Chikwati tahnal anikwati tahal. Tialam pilchik kwenchalab. Na Filibert en online talele wen salap kanan cuenta anto lab si kwati tahnal ayetiki ang kawin talab abalu halkuch kanal wachik dehe tialan tampotot anitiwa tinalan tamtuyik tam net ko na hay hansalap ti lab kaw kom asikwatu humbayal chik tu humbayal ti ala sa siwakal ya ti hunyaneli with al kikauna kalhunit o katalab o yabi eswanchal ang kawin talab ti tenek tam net ku ol na ansalap tiali tiala labkaw ansalap ti kwatut ilom ti hunyanel tiala shashiwakan. Pues retomo nuevamente la participación referente a las actividades que se están impulsando pues para el desarrollo de lo que es la lengua indígena. Ya los compañeros y la compañera Citla Xochitl que me antecedieron en la participación de la pregunta anterior, pues refieren a la participación de nosotros como docentes en primer término y en segundo término, pues bueno, pues los diferentes agentes, las diferentes autoridades, la ciudadanía en general. En este caso, la maestra Xochitl hablaba del centro ceremonial que se encuentra ubicado en Tamaretón, municipio de Tancanwitz, que igual ha sido, pues bueno, pilar en todo esto en cuanto a lo que es la lengua técnica. En el tema docente, desde el 1 de marzo de 1969, en el estado de San Luis Potosí y específicamente en el municipio de Tamazunchale, es donde llegan los primeros promotores. En este caso es cuando se apertura lo que es educación indígena en el estado de San Luis Potosí.
Y a partir de ahí inicia el andar de lo que es educación indígena en nuestro estado, hablando del estado de San Luis Potosí. Y bueno, pues a partir de ahí se han implementado diferentes actividades. En este caso, yo creo que todos estamos sabidos que en esos tiempos la educación era más enfocado en la castellanización, y lo que es la lengua indígena se utilizaba nuevamente, meramente como lenguaje de instrucción. Yo creo que esto, pues las actividades que se han desarrollado y se han impulsado, pues desde diferentes ámbitos, es cambiar esa forma de cómo trabajar lo que es la educación, cómo encauzar lo que es la educación. Dejar de ser meramente un lenguaje para apoyarnos instruccionalmente a, a llegar a hacer un contenido real, un objeto de enseñanza, un objeto de aprendizaje, y convertirse a aprendizajes esperados, hasta lograr con aprendizajes clave que esté dentro, que esté considerado, perdón, dentro de lo que son los programas de estudio. Y hoy el tema que está muy lente y está pendiente, y tenemos pendiente el trabajo a través de la Dirección General de Educación Indígena y a través de la Dirección de Educación Indígena, Bilingüe e Intercultural en nuestro estado, claro, con el respaldo y el apoyo siempre del Instituto Estatal de Lenguas Indígenas e Investigaciones Pedagógicas, es el concretar ya lo que es el programa de estudios como una de las actividades muy importantes, muy primordiales para que el tema del desarrollo de la lengua indígena, impulsado desde el centro educativo, desde la escuela, desde los niveles de educación inicial que se trabaja en educación indígena, preescolar, por supuesto, indígena, y primaria indígena. Y por qué no, que en educación secundaria por igual exista y se siga desarrollando la lengua, el lenguaje, llevar un seguimiento a llegar en las universidades interculturales sin perder, pues bueno, esa esencia del desarrollo de nuestra lengua. Gracias. Muchas gracias, maestro Elías. Pues justo estamos viéndolo desde la parte educativa, pero también creo que estas actividades que puedan desarrollarse en la comunidad pueden ir más allá de la parte, o centrarse solamente en la parte educativa. Y nos comentaba hace un momento maestra Xochitl, que ella actualmente está apoyando a la gente del centro ceremonial, ¿no? Y creo que también es otra parte importante, que la lengua, como les decía, pueda estar presente en otros espacios, no solamente dentro de la casa, sino en otros espacios que son muy necesarios. Maestra Citlali Xochitl, entonces dejo el espacio. Cacnamalian, muchas gracias. Sí, en este sentido, creo que, bueno, en el ámbito educativo hemos avanzado mucho para el tiempo que tenemos. Ya lo comentaba el compañero, ya ahorita estamos esperando a que se normalice, ya se haga la edición de este programa ya más, ahora sí que hecho desde los docentes, desde abajo, realmente desde las necesidades que tenemos como docentes para instruir o para seguir educando al niño dentro de su cultura. En mi caso, por el trabajo que yo realizo en el Instituto Estatal de Lenguas Indígenas, pues realmente, aparte de dedicarme a apoyar a educación indígena, a los maestros de educación indígena en el fortalecimiento de los docentes en el uso de la lengua escrita
en lengua Tenec para llevarlo al aula, pues también he apoyado y realmente en este sentido le agradezco mucho a mi municipio donde yo crecí, que es Huehuetlán, en el ámbito de que tengo ahí un conocido en el ejido de Huichihuayán, que se ha acercado a mí justamente a eso, a que yo les apoye, a que profesionistas que no hablan lengua indígena aprendan a hablar lengua indígena. O sea, sí, mi trabajo sí va enfocado a educación indígena, pero también estoy apoyando en otros ámbitos para que se siga fortaleciendo la lengua indígena desde la escritura. En mi comunidad, donde yo crecí, pues tristemente estoy viendo que muchos de la gente joven ya no habla la lengua indígena, mas sin embargo se sigue manteniendo la lengua indígena como un medio de comunicación entre la población. Entonces, aquí lo único yo creo que yo he visto que hay necesidad de fortalecer es más la escritura en nuestra lengua indígena. Y yo claramente lo vi ahora que estuve o que he estado trabajando con los de Tamaletón, con los del Centro Ceremonial de Tamaletón, que hay mucho conocimiento que aparentemente se está perdiendo justamente porque no tenemos esa sistematización de la escritura, de fortalecerlo desde la escritura. La oralidad está excelente, yo creo que eso es lo que nos ha permitido mantener nuestra identidad, nuestra cultura, nuestra lengua, pero también si fortalecemos la escritura desde nosotros, es una forma también en que podemos engrandecer y fortalecer todavía más lo que ya tenemos o lo que hemos logrado hasta ahorita. Son muchas actividades que podemos realizar, en el ámbito de las traducciones o de las interpretaciones. A mí me ha tocado trabajarlo, ahorita con esto de la pandemia, he apoyado a lo que es Secretaría de Salud en cuestión a la interpretación de los carteles que ellos hacen, de las indicaciones, toda información que se tiene que dar para que se sigan los protocolos de sanidad. Yo los he trabajado en lengua indígena, he hecho la traducción por escrito, hemos hecho la grabación en audio para que se distribuyan en la radio, principalmente en la radio de Tancanwitz, en la XANT. Entonces, son muchas acciones que me ha permitido a mí hacer desde donde yo estoy. También apoyé en la traducción de una convocatoria en el estado de Nuevo León, en lengua indígena, también para las elecciones pasadas. Entonces, son muchas acciones que podemos seguir realizando. No, como decía Luis, no enfocarlo tanto en lo educativo. Sí, lo educativo es una fortaleza, principalmente para los que trabajamos dentro del sistema, pero fuera del sistema educativo también podemos hacer muchas aportaciones, y creo que hasta el momento pues yo he tratado de poner un granito de arena para seguir fortaleciendo nuestra lengua indígena desde la oralidad y desde la escritura. Gracias. Gracias, maestra. Pues desde mi parecer, todos estos esfuerzos, ¿no? Por pequeños o por grandes que sean, siempre suman a la vitalidad de las lenguas, no solo en el nivel oral, sino también en el nivel escrito. En cuanto a paisajes lingüísticos, ¿no? Todos los trabajos, ¿no? Y pues siempre suman pues a que la lengua se mantenga, ¿no? A que las nuevas generaciones también lo aprendan, y pues creo que a todos nos daría muchísimo gusto que pues estos esfuerzos se sumen para que las 3 variantes que al menos registra el instituto pues estén como en el mismo, ¿no? En el mismo canal, con los mismos esfuerzos, ¿no? Que tanto en San Luis como en las variantes que se hablan en Veracruz, pues se pueda pues hacer este esfuerzo, ¿no? En conjunto, tanto de ustedes como profesores, ¿no? Que hacen un esfuerzo pues grande, ¿no? Que
que la educación no solo es en el aula, no solo es en el salón de clases, sino también afuera, ¿no? Afuera en la comunidad, con las personas. Creo que eso es, pues es maravilloso, es un maravilloso esfuerzo por su parte. Bueno, pues ahora pasamos con el maestro Philly, si nos puede comentar, profesor, pues acerca de las actividades que usted ha impulsado para el desarrollo de la lengua Tenec allá en Tantoyuca. Me parece que el profe tuvo como algunos problemas, entonces tal vez en lo que regresa a su conexión podemos seguir como con la siguiente pregunta. Ah, no, me parece que ya. Sí, ya regresó. Bueno, Ya, sí, gracias. sí. Le decía yo que como maestro, fomentar con los niños ya la cuestión de lectoescritura, pues yo creo que es lo primero, elevar la oralidad a la escritura, pero también abordar con los padres de familia hacia enteros donde cómo debemos cuidar el pozo de agua, de donde está el manantial, cómo debemos cuidar el medio ambiente, empezar a salir del salón hacia la comunidad y se hace el esfuerzo, el mes está indicando, pues sucede ese fenómeno. Después como que la gente se le va a olvidar, se va escaseando esa fortaleza, pero yo creo que como la compañera no nos hemos cansado. En el caso es, en esta mira, en lugares públicos, el medio ambiente, todas esas cosas es muy importante porque nosotros indígenas extraordinariamente buenos el medio ambiente, o sea, cuidamos que sabemos que ese es este medio natural que pues, no es tan renovable como lo quisiera. Entonces, como maestro, yo creo que tenemos bastante ya material que vamos construyendo. Los que han llegado carecen de esa emoción, de esa, porque todas mi invitación es eso, que en mi comunidad, no solamente los padres, sino los maestros, y sobre todo nos folclóricamente que son muy como indígenas, muy preciosas, muy excelentes, están olvidados nuestros hermanos, están olvidados porque ¿cuántos años no está ese mugroso virus? Vamos a olvidar por los viejos. Quiero decirnos que no, esta cultura ya no ya es ancestral, pero desgraciadamente somos nada de la cultura de nosotros. Somos los dueños de este territorio mexicano, ¿verdad? Así como nuestro hogar. Entonces, vemos esa situación de que, pues, tenemos que darnos así, bajar la guardia y decir, ya no, el gobierno no me hace caso. Perdón, maestro. Y vamos a alzar la voz, como dice la compañera, hay que ser. Perdón, maestro Filiberto, maestra Elvira, es que tenemos, creo que, un problema de conexión, no logramos escucharles muy bien. No sé Así, ajá.
si podamos pasar a la otra pregunta con los compañeros Elías Citalzochitl, y ahorita vemos cómo resolvemos lo de la conexión con ellos. Es que no logramos Adelante. escucharlos, una disculpa. Adelante, adelante. Perla, si podías pasar a la siguiente pregunta, por favor. Sí, claro. Bueno, pues la siguiente pregunta es, ¿qué es lo más difícil que han tenido que afrontar durante este proceso y cuál es su sentir ante ello? O sea, ¿cuál ha sido el proceso que ustedes han pasado y pues cómo se han sentido frente a esto, ¿no? El hecho de, pues, de tratar de impulsar la lengua, de desarrollarla, ¿no? De justo lo que ustedes comentaban hace un momento, ¿no? Este proceso que han llevado, pues, por años, ¿no? Que no solo es en el salón de clases, sino también por fuera, en la comunidad, incluso en otro estado, ¿no? Entonces nos gustaría que nos platicaran, pues, acerca de esto. Adelante, profesor Elías. Malyan, Perla, es que ona, oni, Tepilan, Ansalap, Tela Xixihuacal, Malyan. Gracias, Perla. Pues vamos a tratar de dar a conocer un poquito de lo que tenemos, dar nuestra opinión en este caso. Pues bueno, yo creo que algo complicado que hemos tenido que afrontar durante este proceso, ya lo comentaba un poquito el maestro Filiberto en su primera intervención, retomarlo un poco, es el tema de las variantes. Yo creo que en todas las lenguas hablantes de nuestros pueblos originarios, existen las variantes. En este caso estamos hablando de la lengua Tenec. Luis Potosí tiene sus variantes. En este caso estamos hablando geográficamente los municipios de Tanlajas, es el municipio donde pues yo soy originario. Estamos hablando de Tancahuitz, Huehuetlán, Aquismón, Ciudad Valles, donde se habla el Tenec, pero tiene pequeñas variantes en los cuales nos entendemos, pero sí cada comunidad, cada grupo de personas, cada grupo hablante de esta lengua indígena, pues bueno, defiende pues la manera como lo habla, ¿no? Al igual como Perla, pues tú te has dado cuenta, igual San Francisco Chontla, está Tantoyuca, pues bueno, son algunas variantes, pero dentro de este transitar, dentro de este andar, para llegar a lo que es la unificación, para normalizar lo que es la lengua Tenec, pues se realizaron diferentes reuniones, no, como ya lo decía Filibert, no es con el afán de pelearnos o para ver quién es el dominante o qué variante es el dominante, no. Se trata, bueno, este camino, estas dificultades que se fueron presentando, pues es buscar la mejor manera de poder unificar, ¿sí? Unificar estos criterios sobre la forma, cómo lo hablamos. Filiberto hablaba como referencia lo que es el saludo, es algo primordial, pero que se da con pequeñas variaciones que al final de cuentas nos podemos entender y nos podemos comunicar, que de eso se trata lo que es la lengua. Hablando en estos términos, llegando a un acuerdo con ello, con estas variantes, fue que se da el paso, pues bueno, pues ya para poder realizar el trabajo de lo que es la normalización. Otro a lo mejor quizás de las dificultades que se ha tenido es ya hablando con lo que es la comunidad, con las diferentes comunidades, con los hablantes, respecto a la escritura, cómo representarlo.
porque lo hablamos, se escucha, bueno, de una manera, pero al escribirlo tenemos que, pues, que ponerle lo que es la glotal o lo que es el alargamiento. Es ahí donde se ha presentado algunas de las principales dificultades respecto ya a lo que es la escritura en sí, la representación, ¿sí? Y lo otro, algunas de las dificultades también que se han presentado o que, pues, que se han sentido es respecto pues bueno, una estrategia, una forma de cómo llegar a todos los habitantes para que ellos sepan y conozcan lo que es esta norma TENE y conozcan el vías y la forma de que nosotros podemos representar ya normada, ya con la norma, ya normado, lo que es la escritura de nuestra lengua. Porque hasta estas alturas, en pleno 2021, hay personas de las comunidades pues que no tienen ese conocimiento de la representación de nuestra lengua técnica. Entonces sí, había que buscar, así como la Coca-Cola, así como los productos que se ofertan, bueno, buscar una manera, sobre todo, pues instituciones que nos puedan, pues ofertar este producto que tenemos, de lo que es la escritura, ofertar como algo, que podamos llegar a ellos, ¿sí? Mejor desde lo que empezamos a hablar hace rato, a lo mejor, sí se escucha un poquito, ruidoso de que hablamos a lo mejor desde educación indígena, desde lo que estamos haciendo, de lo que está en nuestras manos, pero sí llega el momento en el que sí necesitamos que nos echen la mano instituciones que nos apoyen para hacer llegar todo este contenido, hacer este saber, esta forma de representar nuestra lengua indígena a todas las comunidades, a todos los abuelos, a todas las abuelas, ellos lo hablan perfectamente, pero hace falta la representación. Como yo lo decía hace rato, la representación que tenemos hasta el momento, pues lo que tenemos a mis espaldas, eso es lo que ha existido ancestralmente, representación simbólica, que para ello un gran contenido cultural, y yo creo que por eso me atreví a ponerlo a mis espaldas, que lo podamos observar, porque pues hay quienes no lo conocen, pero bueno, aquí dejo mi participación, porque al parecer me estoy excediendo en tiempo. Muchas gracias. Gracias, profesor Elías. Bueno, pues nos gustaría pasar ahora a escuchar a la maestra Citlxochitl acerca pues de estas experiencias que usted ha afrontado en cuanto al proceso y pues cómo se ha sentido con estas situaciones por las que usted ha pasado. Adelante. Sí, bueno, pues yo creo que mi primer obstáculo que yo enfrenté a seguir desarrollando mi cultura, yo creo fue principalmente adaptarme a la escritura, como ya decía el maestro Elías, o sea, una cosa es hablarlo, una cosa es hacer uso de la lengua oral, pero ya lo que es la lengua escrita ya es otro cantar, dirían por ahí. O sea, tener esa habilidad de escuchar la palabra e identificar las grafías para escribirlo, esa fue una de mis retos más, pues más ¿cómo decirles? Que tuve que yo adaptarme, porque yo siempre había hablado mi lengua, pero más nunca había tenido un acercamiento muy fortalecido en la escritura. Entonces la escritura, adaptarme a la escritura sí fue algo complicado, y otro de esos retos fue escribirlo y luego leerlo.
sea, porque ya hablar y escribir es una cosa, pero leer es otra cosa. O sea, tienes que encontrar el sonido que tienes que darle realmente a una palabra, porque si no lo pronuncias como debes, una de dos, dices otra cosa o no estás diciendo nada. Entonces, esas son las principales dificultades que yo encontré al ingresar principalmente al sistema educativo y al trabajo en el que yo estoy, porque entre comillas se puede decir que yo en el trabajo en el que estoy vengo siendo como la especialista, la conocedora, la que tiene todo el conocimiento desarrollado en el sentido de la escritura, la lectura y la oralidad en la lengua indígena, cuando en realidad pues estamos en pañales todavía, porque fue muchos años en las que yo observé cómo el compañero Isaías, que en paz descanse, trabajó en conjunto con usted, Perla, en lo que es la normalización de la escritura de la lengua Ténec. Yo vi, estuve ahora sí que de manera un poco por fuera, pero sí me di cuenta de todo ese proceso que se llevó para llegar a un consenso de decir, estas son las grafías que vamos a ocupar para escribir nuestra lengua, para tener por escrito los conocimientos de nuestros ancestros, para poder expresar de manera escrita mis sentimientos, mis pensamientos y mi visión del mundo que me rodea. Entonces, eso ha sido uno de los obstáculos más que me han trastocado tanto en lo personal como en lo profesional, o sea, la escritura. Y es lo que yo ahorita he tratado de trabajarlo más en lo personal, pero al mismo tiempo, al momento yo de apoyar ya sea una institución, al centro ceremonial, a un grupo de jóvenes o las personas que acuden a mí para apoyarlos en ese sentido de aprender o fortalecer la lengua indígena, yo es donde le pongo mayor énfasis, es que aprendan a identificar las grafías para la escritura, porque solamente a partir de un buen escucha puedes identificar las grafías y puedes ya en cierta forma desarrollar esa habilidad de decir, puedo escribir mi lengua indígena sin ninguna falta de ortografía, porque realmente todas las grafías que tenemos hasta ahorita, como decía el maestro Elías, no las hemos podido difundir a la población en general, pero con las personas con las que hemos trabajado, pues sí las hemos estado implementando, y creo que ha sido un esfuerzo muy grande para todos los compañeros que trabajaron en esa normalización, y que ahorita nosotros que ya lo tenemos a la mano, debemos de hacer uso para ver realmente la viabilidad de esas grafías. Y hasta ahorita para mí me ha funcionado excelente. Creo que ha sido uno de los desarrollos de la investigación lingüística de la lengua Ténec que más aporte está dando a la población, a la comunidad, y principalmente en el fortalecimiento de nuestra lengua materna. Gracias. Muchas gracias, maestra Citlal-Xochitl. Pues hemos tenido algunos problemas técnicos en esta presentación. Sabemos que la virtualidad trae pues también estos problemas, pero seguimos con la maestra Elvira y el maestro Filiberto desde una llamada telefónica para que ellos nos puedan seguir compartiendo sobre sus experiencias en torno a este tema que estamos revisando el día de hoy. Y entonces, maestra Elvira, ¿nos escucha del otro lado del teléfono? Sí, maestro Luis. Muy bien, pues aquí seguimos Perla, Citlal-Xochitl, Elías y el público que nos está viendo y nos está escuchando. Entonces, me gustaría regresar un poco a la pregunta en donde nos quedamos, si
¿Gustan compartirnos también? Era la pregunta 2, en el caso de usted, maestra Elvira, las actividades que impulsan el desarrollo de su lengua. Y justamente, bueno, vamos a unir la pregunta 3, que es en la que está Citlal Xochitl Elías, las dificultades que han tenido que afrontar durante este proceso y cuál es su sentir ante ello. Entonces, les escuchamos, maestra Elvira, y después el maestro Filiberto, por favor. Muy bien. Bueno, con respecto a la pregunta número 2, que en su comunidad, ¿cuáles son las actividades que se impulsan, que impulsan el desarrollo de su lengua? Pues ha sido más que nada dentro de la docencia, la escritura, la elaboración de materiales, la participación en las diferentes actividades con respecto a la lengua, que les decía yo en el punto número 1, que pues me gusta, lo siento, me apropio de ella, o sea, me siento parte de ella, entonces es algo que lo he hecho con mucho gusto. Y he participado en diferentes trabajos. Y con respecto a la pregunta 3, ¿cuál es lo más difícil? Pues lo más difícil a lo que nos hemos enfrentado es el rechazo de la misma gente indígena por creer de la gente castellana, de la gente mestiza, cuando les dicen a ellos que la lengua indígena no tiene valor, que la lengua indígena es parte del pasado, que eso no se debe de seguir practicando porque sería un retraso, no se avanzaría. Entonces ellos se lo han creído y entonces es algo difícil con lo que se está luchando, y actualmente solo estamos difundiendo, o lo estamos trabajando más con las comunidades donde hay o cuenta con un servicio de educación indígena. Hay muchas comunidades que no tienen ese servicio. Por ejemplo, de donde yo soy originaria, la escuela a la que yo asistí los primeros grados fue una escuela federal. No hablaban lengua indígena los maestros. La fortuna que yo tuve es que mis papás me enseñaron un poco el castellano, entonces yo no tuve problemas, pero sí hubo problemas con mis compañeros que no entendían la lengua. Entonces cuando ya más adelante, pues yo tuve que leer mucho para poder hablar bien el español. Entonces ya dentro de la docencia, pues es lo que estamos haciendo, tratando de difundir la lengua indígena, tratando de practicarla con la gente, aunque no sea gente con la que estamos interactuando del diario, pero sí en los diálogos, en las comunidades, en algún mensaje que a veces subo a los medios digitales, pongo algún texto en lengua indígena y su traducción. Entonces, de esa manera lo estamos haciendo. La otra dificultad es que no tenemos el apoyo de las autoridades. Le digo que las mismas autoridades dicen que es algo del pasado, lo de la lengua indígena, que eso debe de quedar ya atrás. Entonces, eso es la dificultad con la que estamos enfrentando. No hemos podido coordinar con las autoridades locales ni federales. Entonces, falta mucho por ese lado. Esa es mi participación. Muchas gracias. Bueno, aprovechando, pues dejamos el espacio para el maestro Filiberto. Pues prácticamente, pues ya lo resumió mi señora acá, y yo creo que ha sido ese tipo de rechazo. Inclusive yo quiero ser, pues ahora sí, bastante claro el por qué me retiré del servicio, porque pues no sé cómo llamarle, pero la cosa es que si no te dejan hacer, pues mejor, si no lo hacen y no te dejan hacer, pues mejor afuera, ¿no? Entonces yo desde afuera estoy haciendo bastante trabajo, y pues sí, ese es el primer rechazo que yo tuve, porque ¿quién te ordena? O sea, ¿quién te manda? O sea, ¿de dónde viene la orden? O sea, están esperando órdenes para que nosotros cuidemos nuestra lengua. Ese es el primer rechazo, y no un rechazo a ti, digamos, de que no lo hagas, ¿no? Sino que tienes ahora sí, no solamente el rechazo, sino
sanción. Entonces yo realmente me retiré del servicio porque desde afuera estoy haciendo bastante. Ahorita visito las comunidades, sobre todo me han pedido mucho que yo difunda mi lengua Tenec y lo estoy haciendo. Inclusive pues yo tuve que abrir un canal de YouTube ahí porque me está costando a mí, o sea, no me está pagando nadie. Nos ayudamos con mi esposa. Ese rechazo no solamente es la comunidad de que no quieren hablar o rechazan la lengua, ya lo invalida la autoridad, sino viene más arriba el rechazo. Entonces, eso pues ya lo vimos en el festejo de los 500 años de resistencia como cultura indígena, ¿verdad? Entonces, es una situación que realmente, pues, de momento te sientes con esa impotencia, pero yo, gracias a Dios, hasta ahorita me siento bastante desenvuelto porque subo los temas que yo deseo y la gente lo pide, y entonces en este canal que le puse yo, como tanto Yucat TV, todas las voces, la verdad yo me desplayo ahí, soy libre ahí, como dicen, como pez en el agua, pero pues hay que esforzarse, hay que sacrificar parte de no solamente el horario, la persona, el tiempo, no, sino también económicamente. Entonces, por eso le digo yo que desde la pregunta yo englobé desde el principio, porque veía que, o veo que las autoridades dicen lo bonito, pero no cumplen, o sea, no cumplen. Ahorita estamos trabajando con la ley, la reforma del artículo 2, el artículo 4 de la Constitución, donde los derechos de los pueblos indígenas, que se regrese el poder del juez, y realmente no es un uso y costumbres así a la ligera, sino es un usos y costumbres que va muy bien fundamentado. Nosotros como indígenas teníamos ¿cómo se llama? Esa oportunidad de que el juez de nuestro barrio, de nuestra colonia, pues eso fuera, ¿no? Entonces ahorita yo estoy ahora sí luchando, tratando de hacer reuniones como para que ese artículo ya a través de nuestra cultura, de nuestros pueblos, modificar el artículo, el párrafo 2 del artículo 2, o sea, que se reconozcan los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público, o sea, con derecho jurídico, o sea, no solamente es el escrito, sino que nos tengan la práctica. ¿Sí? No tenemos, yo he estado luchando para formar unas casas, o sea, porque realmente la hermandad que siento yo con lo de ustedes en San Luis, la verdad es me fortaleció bastante, me dio ese impulso para que yo siquiera desde afuera de una institución, sino ya fuera de una cuestión de gubernamental, ya lo hago de manera personal. Entonces ese artículo, la verdad, también nos habla bien claro, o sea, que nosotros los indígenas tenemos derechos, pero no lo hemos hecho valer porque muchas veces nos han amedrentado, nos han reprimido, nos han hecho bullying, en pocas palabras, se han burlado de nosotros. ¿Sí? Entonces, por eso mucha gente se resiste a hablar, se resiste a escribir, y pues claro, hay gente que se busca la comodidad, pues ya no lo escribo, ¿no? Pero me da gusto que tanto usted como la señorita, muy jóvenes, están luchando para que se pueda avanzar en esto. Y yo creo que no le vamos a dejar. Yo, al menos, mientras Dios me siga dando vida, yo sí voy a seguir luchando, voy a seguir dándole desde afuera, ya no como institución, sino ya como una persona, como un ente, ya persona física, fuera y eso es lo más difícil, porque te dicen, ¿quién te paga? Bueno, uno lo hace con emoción, uno lo hace con esa deuda que le tenemos a nuestros hermanos, y con los hermanos indígenas que no pueden ni hablar el español, el castellano, como lo decía el maestro Elías. A veces simplemente, ¿verdad?, no nos ven como algo que le funcionamos al Estado, pero eso es lo que nosotros tenemos que elevar esto, ¿no? O sea, qué bueno, ¿verdad? Como le puse yo no quise, poner un currículum así rimbombante, no, sino simplemente lo que estoy haciendo nada más, ¿sí? A luchar y luchar y luchar, y que es muy bueno la experiencia que tú tienes con otras culturas, por ejemplo, con otras culturas que realmente, como le digo yo a las personas que uno de ellos pues, ya falleció, el maestro
recuerdo su nombre ahorita, Rosalino creo, en paz descanse el maestro, era un maestro que se centraba, o sea, no solamente él, sino también el maestro Nefi. Tuve yo un maestro que se llamaba Elías Santiago, allá en los 75 por ahí, 76, que se llamaba Elías, un maestro alto, que me dio bastante fortaleza también, porque él hablaba el Tenec allá, aunque hablaban el Ñañul, el Tutunacú, el Popoluca, el Náhuatl, él hablaba y yo solito iba yo como Tenec de Tantoyuca, Veracruz. O sea, era algo pues bastante reducido mi repertorio con la gente, y ellos eran de 5, de 10. Y entonces son luchas que hemos tenido, dificultades que hemos tenido, pero si nos vamos ahorita, a ver si les puedo mandar cuando menos una foto, porque también ahí las copias cuestan. Tengo yo la propuesta de la reforma constitucional sobre los derechos de los pueblos indígenas y afroamericanos. Sí, porque nosotros aquí tratamos los indígenas, nosotros los Tenec, pero también dentro de los Tenec también, como decía, bien náhuatl, hay otras lenguas, pero también están los afroamericanos, ¿sí? Afromexicanos, sí, los afromexicanos. Entonces es muy importante esto, y desgraciadamente yo creo que la red no nos permite mirarnos en pantalla, pues no sé, ¿verdad? Pero pues aquí estamos. Yo creo que esto es muy válido. Yo resumo mi participación, aunque viene tal vez otra pregunta. Cuenta la perseverancia, sea en Tenec, sea en náhuatl, sea lo que sea, la cultura debemos de mantenernos y sobre todo defendernos. Esa es mi participación. Muchas gracias, maestro. Pues sí, seguimos aquí en la llamada y en esta presentación. Les dejo el espacio para Perla para que pueda continuar con la última pregunta. Gracias, profe. Gracias, Luis, por la palabra. Y bueno, antes de pasar a la última pregunta, nos están mandando muchos saludos por redes sociales. Bueno, la maestra Nelly, desde Chontla, nos manda saludos. También Miguel Castellanos Cruz, el maestro Nelson, el maestro Bernardo, el maestro Salomé. Y bueno, ya nos están haciendo algunas preguntas que en la última parte de este conversatorio se las haremos llegar, y bueno, para que las puedan ir respondiendo. Y también quería comentar, bueno, acerca de lo que los primeros dos profesores platicaban acerca de su experiencia con la norma, pues sobre esta importancia de incluir, ¿no?, las tres variantes, las grafías, ¿no?, que corresponden a los fonemas, y que también se hizo como un gran esfuerzo de todos los profesores que estuvieron asistiendo, como siempre, a las sesiones muy puntuales, y que al final pues se logró también incluir los fonemas que corresponden a la variante de San Francisco, ¿no?, que es esta oclusiva retrofleja y esta B glotal, que pues ya no están que digamos que es único de esta variante y que ya no están presentes en el Tenec de San Luis ni el de Tantoyuca. Entonces, bueno, pues solo quería hacer como ese pequeño comentario que me parece como importante, ya que ustedes sacaron pues el esfuerzo, ¿no?, que se hizo con la norma. Y pues la última pregunta es, nos gustaría pues conocer acerca de cuál ha sido el impacto de, justamente hablando de la norma, pues el impacto que ha tenido el registro, de poder registrar esta lengua para ustedes y para las comunidades donde ustedes pertenecen. Por favor, profe Elías. Malyan, Perla. Bueno, pues muchas gracias. Nuevamente estamos retomando la palabra sobre pues, el impacto del registro de la lengua Tenec, pues que representa lo que para el pueblo Tenec. Hablábamos un poquito en las interrogantes anteriores, pues las reacciones que tiene la comunidad. En este caso, formo parte de un equipo de investigación a nivel estado. Ya hablábamos un poquito del respecto a lo que son los programas, y pues para poder nosotros trabajar y retomar los contenidos centrados más que otra cosa,
Pues había que acudir con los que saben de las comunidades, con las personas mayores, con los que pues tienen este cúmulo de conocimientos. Y ya se hablaba también del maestro Isaías Rosalino, que él es un incansable en esta gran labor, desde lo que es la normalización de la lengua. Inclusive este avance que tenemos hasta este momento de lo que es el programa de estudios para la lengua TENEC, pues ha sido uno de los grandes pilares y yo creo que está en la memoria de muchos de esta comunidad y que representa eh, pues esta labor titánica que se ha hecho hasta este momento. Entonces yo creo que ese es un impacto también que está teniendo en la comunidad que es muy reconocido y si se habla de lo que es el registro, dicen, representa mucho el maestro Isaías Rosalino. Una de las experiencias que se ha tenido y el impacto, como le digo, de lo que es las investigaciones que se han hecho, eh, pues las comunidades a los que se entrevista, a las personas, ellos, eh, pues dan a conocer que es muy importante la representación de lo que es la tradición oral, que ellos tienen el conocimiento, pero ellos preguntan, pues, cuándo, cómo, de qué manera, con quién van a buscar este cúmulo de conocimientos. Y lo otro también que ellos, comentan y argumentan es de que no es tan fácil poder generar estos escritos, porque pues ellos a través del tiempo se han dado cuenta. El conocimiento está y existe, pero pues necesitamos editoriales, pues nos puedan pues respaldar para poder eh, generar ese registro o tener el registro. Al nivel de nuestras aulas también tenemos bibliotecas escolares, pero vemos muy poco material escrito en lengua indígena. Entonces, aquí el gran reto pues sería detonar ya eh, pues esos escritos. Por ahí Luis compartía la historia de Tip, una era de historieta. Ese es un gran reto que se tiene. Eso genera un gran impacto, pero sí, todavía no lo tenemos en las comunidades circulando y generaría un gran impacto, ¿sí? Pero todavía no lo tenemos. Con la maestra Perla trabajamos en un diplomado en el que hicimos una serie de actividades al estilo cómic también, en donde tenían que pues bueno, los alumnos, los niños, en este caso, poder pues pintar, leer y poder conocer de cómo llegó el conejo a la luna. Es una narrativa, pues indígena, es originario de aquí. Entonces, eso genera un impacto donde ellos puedan, pues, pintar, pero a la vez, conocer. Esas son actividades en que, pues, ellos se recrean. Para los niños, inclusive para las personas mayores también, se sorprenden con ese tipo de publicaciones o de material que pueda llegar. ¿Sí? Pero hasta este momento, como lo comento, pues es muy poco, prácticamente nulo que llega a nuestras comunidades. Entonces, eh, pues el maestro Filiberto, pues desde su esfuerzo, como lo comenta, yo creo que desde cada uno de nosotros en lo que nos corresponde, poder colaborar desde el Instituto de Lenguas Indígenas. También me ha tocado colaborar de cerca con el maestro Isaías, que en paz descanse, en lo que corresponde al Instituto Estatal de Lenguas Indígenas. Igual hoy en día con la maestra Citlal Xochitl, que está dentro del instituto y está llevando a cabo el trabajo que estaba realizando el maestro Isaías. Dentro del centro ceremonial, pues las personas muy gustosas asistiendo al taller, conociendo la representación de nuestra lengua indígena, pues sorprenden, pero sí, pues ellos muy, muy gustosos de que se pueda
de que se pueda preservar y que el día de mañana podamos contar con más recursos bibliográficos que pueda estar al alcance de lo que es toda la comunidad. Gracias. Muchas gracias, maestro Elías. Creo que justo creo que es importante tanto la oralidad como la parte escrita. Y pues estamos en un momento en el que la lengua Tenec se escribe aún más. Y una de las formas en las que he considerado que es posible hacer llegar estos materiales, o sea, muchas veces esperamos que alguien lo haga, ¿no? Y buscamos como la mejor calidad. Pero me he llegado a preguntar incluso, ¿quién define qué es la calidad y qué calidad, no? Entonces creo que dentro de los técnicos pues, se ha formado un buen equipo donde se pueden hacer materiales, se pueden compartir en línea, se pueden imprimir incluso de manera casera, ¿no? Yo sé que igual se esperaría, como decía, la falta de editoriales que se interesen por este tipo de materiales y que puedan ser llevadas a las comunidades. Pero también creo que es necesario que podamos buscar nosotros nuevas formas en cómo poder hacer materiales que sirven. Hace un momento, bueno, la maestra Elvira nos compartía que empezó a hacer estos libros cartoneros, ¿no? Bueno, ¿por qué no buscar otras maneras de poder hacer estos materiales y que lleguen a donde tengan que llegar, ¿no? Y creo que hacen falta manos, hacen falta recursos, pero también creo que este trabajo en equipo nos puede llevar a hacer grandes proyectos, ¿no? Pues bueno, dejo el espacio para la maestra Citlal Xochitl con esta pregunta que es sobre el impacto del registro de la lengua Tenec para su comunidad, para el pueblo. Bueno, pues continuando con este conversatorio, pues yo realmente he visto un impacto muy favorable en el sentido de sistematizar ya nuestra escritura en lengua indígena. Pues desde mi centro de trabajo, pues realmente hemos tratado de difundir la escritura y la oralidad de nuestra lengua. Realmente creo que necesitamos personal pues más comprometido, tener la habilidad de seguir escribiendo nuestra lengua indígena. Claramente yo vi y he experimentado pues en el sentido de que desde mi institución se ha podido editar algunos libros, algún material, incluso un tiempo estuvimos trabajando un suplemento en un periódico donde de aquí de la región, donde cada semana mandábamos un artículo ya sea en lengua Tenec, en lengua náhuatl y en la lengua Xiui, que son las tres lenguas originarias más fuertes aquí en San Luis Potosí. Realmente era un trabajo muy bonito poder difundir la lengua escrita. Desgraciadamente es mucho el trabajo que tenemos que hacer, es mucha dedicación, el escribir, a veces uno dice, no, si es que escribir es fácil. Pues a lo mejor sí es fácil en el castellano, pero ya cuando no tienes la habilidad de hacerlo en lengua indígena, tienes que fortalecer esa habilidad, pero veo muy buenos logros. He trabajado con educación indígena en la elaboración de material en las lenguas indígenas y he visto que los maestros han fortalecido su escritura en la lengua, han hecho la investigación de rescatar pues
las historias de nuestros pueblos, los cantos de nuestros pueblos y transcribirlos en lengua indígena, pues es un gran mérito, porque eso, aunque a lo mejor no se distribuya a todas las escuelas, pero sí llegan a los centros de trabajo de esos maestros, forma parte de la biblioteca escolar, como comentaba el maestro Elías. A lo mejor es poco el material, pero es un material que les sirve a los niños, que les sirve a la población, que les sirve a los padres de familia, porque desde las escuelas se pueden generar pues centros de lectura, centros de lectura donde los padres participen como parte de sus compromisos en la educación de sus hijos. Y el impacto más grande que a mí me dio y la satisfacción que tengo fue trabajar, que ahora sí que no es por darle mucha remembranza a mi trabajo en Tamaletón, pero siento que es uno de los trabajos que a mí me está dando mucha satisfacción, porque es trabajar con la gente originaria, con gente hablante de la lengua indígena, y yo con ellos tengo una gran experiencia, en el sentido de que los mismos participantes me han dicho: ¿saben qué? Me encantó que nos enseñaras a escribir nuestra lengua, porque yo sí sabía hablarlo, dice, pero escribirlo a mí me da más fortaleza de poderlo hablar, de seguirlo usando. Entonces yo siento que la escritura es muy, muy benéfica, en el sentido de que no solo registras los pensamientos, tus sentimientos o la cosmovisión de tu pueblo, sino que en ti como persona fortaleces tu identidad como parte de una cultura, como parte de una sociedad que tiene pues años de existencia, y que seguimos siendo parte de una sociedad nacional, y que aquí seguimos, y que la escritura es una forma de dejar precedente para las generaciones que vienen atrás de nosotros. Gracias. Gracias, maestra. Bueno, pues ya finalmente les damos la palabra al profe Fili y a la maestra Elvi. Les pedimos que sea como su comentario de manera breve, para que nos dé tiempo de pasar a la parte de los comentarios y de las preguntas del público. Bueno, con respecto a la cuarta pregunta, pues el impacto sería algo, no sé, algo aceptable para la comunidad que ha sido reprimida, que ha sido marginada. El que se registre la lengua tiene como una lengua existente, porque en nuestro municipio representamos más o menos como el 70% de gente indígena, de los habitantes en su totalidad. Nada más que pues se han impuesto la gente que no es originaria, se ha impuesto, y en muchos de los trabajos que a veces se han encabezado en este aspecto, lo han encabezado gente que no es ni originario, ni habla la lengua indígena, ni conoce la cultura, y a veces hemos apoyado con el afán de que se divulgue nuestra cultura, nuestra lengua. Hemos apoyado en algunos trabajos, pero realmente pues es algo que pues nos desmoraliza de repente. Pero lo que daría este registro sería eso, un impacto en que la gente se va a sentir libre de poder expresarse en su lengua, de poder escribir y saber. Los que no saben, hay mucha gente que no sabe que se escribe. Entonces, pues sería eso, que se escriba y seguir trabajando. Gracias, maestra Elvi. Maestro Fili, si nos gusta compartir como acerca del impacto de manera breve.
Sí, pues ya lo resumió mi señora. Ya hemos encontrado bastante, pues hemos trabajado juntos, hemos trabajado pues sobre, pues de manera responsable, porque a veces nos han querido, pues ahora sí, bueno, de hecho hemos hecho trabajo de traducciones y que otras personas lo cobran, y uno lo hace con mucho gusto, con mucho poder. Pues sabemos que nuestra lengua no nos va a, no nos va a pagar nadie, sino el legado que le dejamos a nuestras generaciones, ¿sí? O sea, eso es lo más valioso. Enfrentar a las situaciones adversas, sabemos que lo estamos haciendo para nuestras generaciones, o sea, dejar algo, una huella, como así lo hizo el gran maestro Rosalino. Entonces, la verdad es una tristeza por una parte, pero también nos deja mucho que reflexionar mientras estamos en esta vida, tratar de hacer lo posible para sacar muchas cosas que como grupo indígena nos corresponde dejar. O sea, si tenemos esos conocimientos, también no nos sirve de nada si lo guardamos, no nos sirve. Tenemos que expandir, tenemos que compartir pues ahora sí, nuestra gente, nuestro pueblo, el valor de ser eso es lo más importante, ser original y ser responsable, y hacerlo con perseverancia, nada más eso. En pocas palabras, yo creo que estamos en esta acción y no lo vamos a dejar hasta que pues se pueda, ¿no? O sea, hasta donde se pueda, porque realmente cuando ya se trata de viajar, por ejemplo, yo a San Luis no tengo para ir, tengo el carro, pero no puedo para ir a mis amigos a ver allá. ¿Cuántos amigos tengo allá, no? Sí. Sí, yo lo estoy viendo en Face. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias, profe Fili. Y bueno, pues antes de agradecerles a los 4 panelistas, nos gustaría pasar a la parte final de este conversatorio, que bueno, se basa prácticamente en las preguntas del público. Y bueno, pues como ya solo nos quedan 10 minutos, nos gustaría, bueno, a Luis y a mí, pues que nosotros escogemos qué panelista es el que responde cada pregunta, para que no nos alarguemos tanto y podamos responder todas las que nos han hecho. Bueno, Ailina Altair, pregunta, ¿se promueve la transmisión intergeneracional del TENEC en el ámbito del hogar? ¿Cómo podría promoverse? Maestra Citlal-Xochitl, si nos podría responder esta pregunta, por favor. Sí, bueno, pues puedo decir, por lo menos desde mi experiencia, que sí es posible. De hecho, actualmente veo que Educación Indígena ha fortalecido mucho ese ámbito, en el sentido de que se siga haciendo uso de la lengua materna dentro del hogar, porque yo lo he observado con mis sobrinos, que desgraciadamente ellos ya no hablan la lengua indígena como tal, pero sin embargo sí lo entienden y dicen uno que otro vocablo en lengua indígena. Entonces creo que es muy bueno, y es una forma de fortalecer la lengua indígena, de seguirlo usando dentro del hogar. Por ejemplo, cuando yo voy a visitar a mi familia, yo realmente con ellos no me siento a gusto hablar en español. Yo hablo el 100% TENEC con ellos, porque esa es mi forma de comunicarme, y creo que esa es una forma de seguir manteniendo nuestra lengua indígena vigente. Gracias, maestra. Bueno, también nos pregunta Jorge Alfonso Pacheco, bueno, les manda saludos, y ¿cuál es la variante más utilizada y dónde se habla más y dónde imparten esta lengua? ¿No? Maestro Elías, si pudiera responder esta pregunta. Muy bien, pues bueno,
¿En dónde existe más? Pues yo entiendo, está en San Luis Potosí, marcado en lo que se denomina lo que es la Huasteca Potosina, y en el estado de Veracruz, lo que es el municipio de Tantoyuca y sus alrededores, es donde se habla mayormente lo que es la lengua Tenec. Y bueno, pues yo creo que está enmarcado en estos municipios lo que es esta variante. Muchas gracias. Sí, como comentaba el maestro Elías, bueno, se tienen registradas tres variantes lingüísticas y de acuerdo al censo del INEGI, quien tiene más hablantes es la variante que se habla en San Luis Potosí. Eh, Nos pregunta Eustacio Domínguez Santiago, dice, para integrarme al trabajo tengo mucho interés por mi lengua Tenec en Chontla, Veracruz. O sea, su pregunta es cómo podría integrarse a este equipo de trabajo, grupo de trabajo y con quién podría dirigirse. Creo que podrían, bueno, ya me atrevo a responder, pues podríamos tener el contacto con los compañeros de Chontla. Igual en redes sociales podemos poner los contactos y para que puedan trabajar en conjunto. Y pues básicamente dentro de los comentarios tanto en Facebook como en YouTube son pues saludos, felicitaciones sobre el trabajo que se ha venido haciendo. Entonces, Perla, no sé, Perla, panelistas, no sé si les parezca que vayamos cerrando. Y pues nada, me gustaría agregar que justo lo que hemos estado haciendo para la lengua Tenec y específicamente esto de la planificación lingüística que como comentaba al principio, pues es un trabajo que se hace desde distintas áreas o que se tendría que hacer desde distintos espacios, pero desde la parte de educación creo que se ha hecho un trabajo bastante fuerte y quienes han traído, digamos, de alguna manera consigo el alfabeto y la norma de escritura, pues se comenzó por parte de los maestros, ¿no? Y gente interesada en que la lengua se escriba. Entonces, pues creo que a las personas que hemos tenido la oportunidad de aprender a leer y escribir, pues igual nos toca también abonar para que otras personas en algún momento me decían, bueno, pero es que ustedes tienen primeros lectores, segundos lectores, no, bueno, no sé si haya segundos, pero lectores más grandes o más experimentados, ¿no? Y yo les comentaba que para crear quizás materiales en TENEC es algo complicado, porque quienes están aprendiendo a leer y escribir o quienes aprendieron a leer y escribir son los niños, que ahora son jóvenes o ya son adultos, ¿no? Y que los abuelitos apenas en este momento están aprendiendo a leer y escribir, ¿no? Entonces, es necesario que hagamos materiales justo para esas personas, enfocadas a las personas que están aprendiendo a leer y escribir. Y recordé uno de los libros que se presentó hace poco en lengua chucholteco, en Guibenguigua, que decían, pues es un material para niños. Y yo creo que todos los materiales que vayamos haciendo, pues pueden ser para los niños, pero también para aquellas personas que no han dejado de crecer, ¿no? Que nuestros abuelitos puedan tener esa manera de poder leer como si fueran niños, ¿no? Como esponjas, ¿no? Tratar de absorber ese conocimiento. Y pues vaya, un poco de comercial. Los materiales del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas lo pueden encontrar en la plataforma dedicada e incluso allí pueden encontrar la norma de escritura, por si lo quieren descargar. La página del INALI es www.inali.gov.mx y hay una sección en la parte de abajo, hay una barrita que es donde pueden encontrar Inali Suchla, por cierto, del TENE, que es libro o escrito, y entrando a esa
plataforma pueden encontrar todas las publicaciones del INALI, incluyendo la norma de escritura para la lengua TENEC. Y pues bueno, por mi parte es todo. Perlita. Sí, pues más que otra cosa, agradecer a los profes, pues siempre por sus conocimientos, por su amabilidad conmigo, con el instituto y pues siempre por la disponibilidad que tienen pues para estar en los proyectos, no solo en la norma, que bueno, es como el primer paso, pero pues también pues en estos momentos, ¿no? De pandemia, que nos tenemos que conectar, que todo es de manera virtual y pues que podamos al menos coincidir como en estos momentos. Creo que es maravilloso también pues saber acerca de sus experiencias, no solo con la norma, ¿no? Sino sus experiencias de vida que tienen que ver pues con la lengua, ¿no? Con la lengua en sí, con la cultura. Entonces, pues encantada, la verdad, de poderlos ver, aunque sea por acá, de escucharlos. Y pues nada, más que otra cosa, agradecer al instituto, a Luis por la invitación y pues solo eso. Muchas gracias. Bueno, no sé si Elías y la Xochitl, del otro lado Elvira, si gustan agregar algo más para poder terminar el conversatorio. Les dejo el espacio. Ok, empiezo yo. Muchas gracias. Le Marian, una nama se wakal, le hibinal nipulik, kakanan talab, weta kicha, pulik awalab, tieb, pitamal, an salpatala, awal kuwahi, teje, tiara sijolat. Únicamente al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, pues bueno, a través de ustedes, a través de quienes nos hicieron la invitación, pues el agradecimiento, Perla, Luis, que hemos estado más de cerca en contacto con este gran proyecto que es concretar lo que es la norma y en otras actividades, en otros proyectos en los cuales hemos estado. Pues igual la petición al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, pues de que pues, se respalde a los pueblos originarios. No somos nada más los hablantes la lengua Tenec, hay otras lenguas indígenas. Igual hay lenguas indígenas que no han logrado concretar o no se ha logrado concretar una norma de escritura. Igual eso dificulta un poquito el andar de lo que son los programas de estudio al cual yo me referí. Al igual hoy en día con la 4T, igual se está pues trabajando de la misma manera, se está dando la apertura a los pueblos originarios. Ya bien lo hablaba Filiberto también en la reforma del artículo 4, igual requerimos del respaldo del Instituto Nacional de de Lenguas Indígenas, pues para que esto sea una gran realidad y pues bueno, el respaldo y el apoyo siempre exista a los pueblos originarios, no únicamente a los hablantes de la lengua Tenec, a la cultura Tenec, sino que en términos pues de todas las lenguas. Muchas gracias. Bueno, les Malian Tayanelchik, a ver, Tina Zanchina no Kawintal, vamos, Kipchiwam, Kulo, Yan Itzala, pero pues y Olna Shiway y Tahamalo Witoslavi. Bueno, muchas gracias, agradecida con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas por esta invitación. Pues realmente yo creo que hablar de lengua indígena o principalmente la lengua Tenec, pues faltan muchas cosas por hacer, pero estamos poniendo nuestro granito de arena y gracias al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas por el apoyo que ha brindado a esta cultura, a esta lengua para seguirla fortaleciendo y pues seguimos adelante, vamos a seguir allanando la tierra para seguir fortaleciendo nuestra lengua indígena y las lenguas indígenas nacionales, porque somos muchos, no nada más es una, y pues gracias, y pues a seguir trabajando. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Dejo el espacio para Filiberto y Elvira.
ya nos estamos despidiendo. No, pues muchas gracias por la invitación y estamos aquí a la orden. Cualquier trabajo pues es emocionante hacerlo, como ahorita a veces no sale como uno lo planea, ¿verdad? Porque a veces los aparatos no tienen palabra de honor y pues ahora empezamos muy bien, pero pues ya estamos con esto y muchas gracias y pues a seguirle adelante. Muchas gracias y como jóvenes yo los felicito y pues ahora sí echarle muchas ganas y hay mucho que hacer, como dice la compañera, y eso es lo que hay que hacer, la perseverancia en estos trabajos. Gracias y buenas tardes. Bueno, quiero agradecer esta invitación que nos han hecho en la participación en este conversatorio, que fue algo muy, pues algo emocionante, algo bonito, porque como dije antes, siempre nos ha gustado participar y estamos aquí para ellos. Y esperamos en los siguientes, en cualquier proyecto, pues igual estamos, bueno, yo estoy dispuesta a lo personal y muchas gracias a Inali y esperamos el apoyo para más proyectos que se emprenda en nuestra lengua como en otras lenguas. Pues muchas gracias a ustedes por estar y pues bueno. Pues gracias a los panelistas, a Luis, al instituto y bueno, pues a todas las personas que nos estuvieron viendo por Zoom, por las diferentes plataformas, Facebook. Y bueno, pues nos despedimos, pero los invitamos pues a continuar con toda la programación de la FLIN 2021 y bueno, pues que tengan excelente tarde. Dios cuhoy, pues el video Rishanda, was Rach Yolanda Sánchez Juárez, was Zon Macuca, yo ya me nasham na koyem de Hishme, Rudioy, ya de Javier, ya pactac de Tutk habían que, bueno, yo ya Javier na koye, pero yo son pactac de cebolla, moda arroz, esta netia de manixia, tunam de nimeye, moda de toxoy, y comino y clavo, moda de con, zalok arroz, za cebollas, moda ni dos bactec, ya na dia menix piat, ya de bobay, samay, na na koya na hishmek. Esta janet moda huch, ponde na kishkiani, huch de bactac. Tame tot kioy, samay na kawem. Oye samay kiogish. Tasta tia mawanya ni koon, bueno ya toxno ya pactat, ya de ni ya pactat, pues bueno mawanya tan cebolla, tan de arroz, esta tia de pactat, toxsoy, bueno pactat, comino y clavo, tan chuki koon, dos en mawanya. Voy a desmaguisha, pues ya es una cosa ya huevo, ya es bacteria y aceite, ya es bacteria y ya van unos minutos. Algo que salgan para Dios mamá vaya coche. Ya bactagan ya menix. Tanet ya de bactagan ni mei, ya pichón da poch. Ya que bactag ya ni mei. Ya mod oi pizem.
algo de mei ya me ya potek moya de niam euch stat me tish pian ya di hana mazo ya ka biskachoich kuyinga ka toy bi ya spotagam ya baba y motnik ya sen baktaga mi caldo, sa mi huche hoy, stane dia chuki on motnix, ya van takpi. Stane dan ik mooi hoy, maduch. Dan ni chani het koya kokashna. Тут начала не тамагай, да не кстати, ну кстати, снег не тамой. Вот протяни юж скише, тане тебя де тут как кстати, тане ты хочешь тебя на конь, что да я йои, ой геши, тане ты мой на конь, да не мой йои, тане тебя де да не хвой, да не мой йои, похун йои ками, чиптай, да не хун похун. Dạ bắt tay thì tốt rồi này ướp trước stane za jak kavić da ni joj kavićip da ni joj mыть išmeć zia ha hai da tunne da kotidan sko hai himok spać kushir kotidan spone dan hai jogam kotidan posados na nas tunde pshinedan zapidan kajoga ein numero kupunda tsokan sa za shmuga pshidan hai dane Kuhaidane emine sana oye. Dios kuhuyu. Dios kuhuyu. Wim Kudung. Listo, ya salimos del aire. Muchas gracias, Pepe. Gracias, Pepe. Muchas gracias, Giovanna, Luis, Perla, maestra Citlasochi, Elías, Isabel, Pepe. Muchas gracias. Estuvo muy interesante, un poco atropellada, pero al final se logró resolver bastante bien así por teléfono y creo que se escuchaba mucho mejor, menos cortado, mucho más fluido, aunque bueno, pues no teníamos su imagen, pero creo que estuvo muy interesante compartiendo las experiencias. No sé, Giovanna, Perla, Luis o alguno de nuestros invitados si quieren comentarnos algo. Yo nada más quiero agradecerles infinitamente a todos ustedes. Al final intentamos que el maestro